Reciban todos ustedes un saludo fraterno en nuestro Señor Jesús. Continuamos nuestra reflexión en torno a los sacramentos como una experiencia fundamental de nuestra fe para saber vivir nuestra vida con el Señor. Durante estos episodios se ha tratado de reflexionar la novedad de los sacramentos, no simplemente como una participación ritual o cultual, sino como la experiencia santificadora que a nosotros nos santifica. Y digamos que una de las problemáticas que nos ha llevado a pensar que los sacramentos son solamente acciones cultuales o ritualistas es, digamos que esa tendencia a querer separar la vida sacramental de la fuerza de la palabra de Dios. De pronto uno no lo percibe, de pronto de manera instantánea o inmediata, porque cuando uno participa de los sacramentos obligatoriamente está la palabra de Dios presente en las celebraciones. Entonces digamos que no es como que sea tan evidente eso de la separación de palabra y sacramento. Me refiero es a entender el poder que tiene la palabra de Dios en los sacramentos, y de ahí el por qué muchas veces nosotros no le damos como la importancia o la validez a los sacramentos que nosotros celebramos. Entonces a veces no hay como una unión entre el sacramento y nuestra vida cristiana, porque muchas veces no le damos como ese carácter de salvación, ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces pasamos de una experiencia fundamental, una experiencia santificante, a simplemente unos elementos sacralizados. Entonces, cuando nosotros le damos a los sacramentos un criterio de sacralización, entonces es cuando se vuelven los sacramentos o un culto con unos parámetros muy bien claros, marcados, restringidos, un rito, sí, muy bonito, muy significativo, pero que pierde la esencia cuando nosotros no celebramos la palabra en toda su dimensión a través de los sacramentos. Cuando la palabra de Dios pierde la esencia en nosotros, se pierde también la esencia y la novedad de los sacramentos. Para tratar como de abordar una reflexión en cuanto a la palabra de Dios, debemos partir del principio de la revelación. Esto es algo que estoy seguro todos los que me escuchan ya lo tienen claro, lo tienen asumido por su formación de fe. Y me refiero al tratado de la divina revelación. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando que es la donación del mismo Dios mediante la revelación de su propia intimidad y la manifestación de su voluntad salvífica en favor del hombre. Es lo que nosotros encontramos en la Dei Verbum, texto dogmático del Concilio Vaticano II. Dios se revela a sí mismo al hombre y le comunica los designios de su corazón, hablándole como un amigo. Es un acto de profunda cercanía, es un acto de profunda intimidad, donde se manifiesta, vuelvo y repito, esa voluntad salvífica en favor de todos nosotros. De tal manera que la revelación es locución de Dios sobre Dios, con lo que el sujeto
y el objeto de la revelación es Dios mismo. Es el salir de sí mismo para hacerse donación por medio de una intimidad de amor. Ese es el carácter esencial de la divina revelación. Por eso yo no me detengo a desmenuzar esto, porque sé que todos entienden lo que es la divina revelación. Es el acto de donación de Dios al hombre. Entonces, al tratarse de una autodonación, nadie puede suplir ni al sujeto ni al objeto de la misma, lo que nos lleva a concluir que Dios habla sobre Dios mismo y es el único que puede darse a sí mismo al hombre. Dios le da al hombre al Dios mismo. Ese es el acto de donación. Y este vehículo, esta acción es posible a través de la palabra. Si no existe palabra, pues no hay ni comunicación, ni comunión, ni relación, ni revelación, ni intimidad, ni nada. Entonces, es por medio de la palabra que Dios llega al hombre, por el cual se le ofrece al hombre y por el cual se le revela al hombre. Es un acto de don, es un acto de autodonación, es una acción profunda de amor, y por eso es que nosotros a través de la palabra es que podemos conocer el misterio de Dios. Ya también lo de misterio de Dios pienso que nos ha quedado más claro, y tampoco voy a ahondar en esto porque ya lo tratamos en un episodio anterior. Y es por ello que podemos nosotros comenzar a existir dentro de la existencia de Dios. Cuando nosotros hacemos una profundización de esto, de la palabra de Dios, tenemos que remitirnos inmediatamente al prólogo de San Juan. En el prólogo, San Juan nos habla de la palabra, y cuando él habla de palabra, habla directamente de el Hijo. Pudiéramos decir que el Hijo es quien da sentido a la palabra. Fijémonos inmediatamente lo que sucede en otros evangelios en relación a este acto de Dios, a este acto encarnado de la palabra. Fíjense el caso con el centurión romano. Él con humildad le pide la curación milagrosa de un criado suyo, podríamos decir de un tercero. Y él solamente apela al mandato verbal de Jesucristo. Aquí digamos que la palabra es vehículo transmisor del poder que tiene el Señor sobre la misma enfermedad. En otras ocasiones es la palabra directamente pronunciada la que libra de los demonios, la que sana a los dolientes y la que ayuda a devolverle la dignidad al caído. Entonces, la palabra tiene un gran poder transformador, un poder renovador, y también tiene un principio salvador. Miremos, por ejemplo, la parábola del sembrador, donde al interpretarla entendemos que Jesucristo es él mismo la palabra, es la semilla, y es el resultado de la siembra lo que dependerá de las actitudes del hombre ante la simiente, es decir, ante esta palabra que se siembra. Entonces, la palabra tiene un organismo salvador, se revela, se encarna, es el que le da el sentido a la palabra, es un vehículo del poder de Dios y también nos lleva a nosotros a un misterio de salvación. Pero además, también nosotros necesitamos reconocer que el hombre debe tomar una actitud de auténtica escucha de la palabra. Y un ejemplo claro lo encontramos en María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Escuchar el anuncio del Evangelio y observarlo con fidelidad es condición indispensable para ser discípulo de Jesucristo.
Y como consecuencia última, quien desee salvarse tendrá que haber entendido la palabra de Dios. Por eso es la mejor parte, que no será quitada. Y si nosotros asumimos esa auténtica escucha y la llevamos al corazón, la guardamos y esta palabra nos transforma y nos abrimos al poder de la palabra de Dios, se cumplirán también las palabras de nuestro Señor, que el Padre nos amará y vendrá con el Hijo a hacer morada en cada uno, en aquel que haya escuchado auténticamente la palabra y la haya guardado en su corazón. Entonces, como a modo de conclusión, pues la palabra, por ser el don que brota de la voluntad salvífica del mismo Dios, tiene en sí el poder de salvar al hombre y lo condensa a través de los sacramentos. Entonces, los sacramentos quedan determinados en su existencia desde la palabra de Dios y ejercen una misma acción operativa, salvífica, porque están amparados dentro de la palabra de Dios. Así como nosotros hablábamos de la novedad de la institucionalidad de los sacramentos y se explicaba que en el momento en que el Señor instituye la Eucaristía, instituye la Iglesia, se instituyen los sacramentos, es por la palabra que los sacramentos toman su fuerza y su forma, porque si no, entonces quedaría también todo descuadernado y quedaría pues en un desnivel y la proporción operativa no sería la misma de los sacramentos. Entonces, por eso no se debe separar la palabra de los sacramentos. Yo creo que ya con esto como que se entiende un poco de lo que decía al comienzo de este audio. Si bien es cierto, la palabra de Dios está presente, si uno no le tiene la fe a la palabra de Dios, los sacramentos se vuelven solamente ritos. Pero cuando nosotros entendemos los sacramentos a la luz del poder de la palabra de Dios, entonces los sacramentos se convierten en instrumentos de salvación profundos que nos transforman y que nos renuevan la vida. Siguiendo como este rigor, entonces la palabra pronunciada por sí sola no es la que le da la eficacia al sacramento, sino la fe, la profesión de fe que se tiene en la palabra de Dios. Entonces, este es un punto, digamos, álgido, porque nos lleva entonces a cuestionarnos nuestra fe en lo que celebramos. Porque de pronto pues uno dirá, pues a ver, todos los sacramentos a nosotros nos dan una identificación muy clara, muy plena. El bautismo nos incorpora a la iglesia. La confirmación perfecciona esta incorporación. La Eucaristía otorga la incorporación plena a la iglesia. La penitencia nos lleva a reconciliarnos con Dios y con la iglesia. La unción de los enfermos que contribuye al bien del pueblo de Dios. El orden sacerdotal constituye a determinados cristianos en pastores del pueblo de Dios, y el matrimonio, que por la paternidad hace de los esposos generadores de nuevos miembros de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esta naturaleza sacramental, pues vemos que primero todo se constituye en el organismo del cuerpo místico de la iglesia y que todo este organismo está orientado hacia la santificación. Entonces, cuando nosotros estamos en la celebración de los sacramentos, en la participación de los sacramentos, en la vivencia de los sacramentos, esta forma sacramental que yo he recibido en mi vida, ¿sí toma forma o simplemente es algo que yo recibí y que entiendo racionalmente, pero que no vivo desde una experiencia de fe? Porque no creo en lo que he recibido, o si creo meramente parcial, o sea, creo por el momentico.
En otras ocasiones yo he enfatizado, por ejemplo, con el sacramento de la confesión. Es que a veces como todo lo reducimos a requisitos, entonces si yo voy al sacramento de la confesión para que me absuelvan los pecados, no es para que luego yo pueda acceder a la comunión como si fuera un requisito de la Eucaristía haberme confesado, sino porque yo al recibir el sacramento de la reconciliación tiendo a la conversión de mi vida, al no volver a caer en la tentación y en el pecado, porque con ellos ofendo a un Dios que es bueno y misericordioso, y porque siento dolor de mis pecados, entonces me pongo en paz con Dios y también me reintegro a la comunidad eclesial para no hacerla sufrir, sino santificarla con mi vida, aportar a la santidad de la iglesia con la gracia que he recibido de la misma iglesia por voluntad y por la fuerza de Dios. Entonces, si yo no creo en esta acción de la palabra de Dios, entonces cuando yo recibo el sacramento, llámese del bautismo, del matrimonio, del orden, de la unción, de la confesión, de la Eucaristía, el que sea, pues al ser solamente una cuestión parcial, entonces el efecto también se me vuelve parcial y no se va a hacer no va a verse un efecto temporal, permanente, porque yo restringo el poder de la palabra por darle criterios y valores a mi voluntad que es tendiente al pecado. Entonces, este es un tema complejo porque en la medida en que uno cree en la palabra, en el poder de la palabra de Dios, uno debiera estar más ceñido a la voluntad de Dios y alejado de todo aquello que se convierte en una ocasión de alejamiento de Dios y por ende alejamiento de la iglesia. Por eso, como lo expresaba en otro capítulo, cuando nosotros reconocemos la obediencia a la palabra de Jesucristo, entendemos que la iglesia, como esposa fiel y amantísima, celebra en un comportamiento de fidelidad aquellos preceptos que reconoce como recibidos de su Señor. Y la iglesia no se desliga de este mandato por amor y obediencia a la palabra. Entonces, cuando nosotros rechazamos este amor y esta palabra, este amor y esta obediencia a la palabra de Dios, es que nosotros nos desligamos del misterio de la salvación, de esa voluntad salvífica de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos en clave positiva lo que la iglesia nos ofrece a través de los sacramentos y comprendemos lo que Dios ha manifestado a través de la iglesia por su palabra en los sacramentos, entendemos que el motivo primordial de la iglesia es que como somos cuerpo místico de Cristo, somos enteramente un sacramento y ejercemos estas acciones que determinadas por Cristo se ordenan a nuestra propia santificación. Por lo tanto, nosotros no debiéramos jugar ni con nuestra fe, ni con nuestra profesión de fe, ni con los sacramentos, ni con la gracia sacramental que se nos da. Porque todo lo que recibimos es un don de santificación y debiéramos vivir en orden a una vida santificada. Por eso, todos los actos de fe de cada uno de nosotros deben ser acciones personales y eclesiales. Personales porque es una parte responsable de cada uno al elevar la vida en orden a una comunión con Dios, y es eclesial porque se ejerce una responsabilidad con el otro, de ayudar a la santificación del otro miembro, del prójimo, de aquel que hace parte de ese cuerpo como yo. Y de esta manera se proclama una experiencia de fe en comunidad. Por eso, la fe no puede ser privada y tampoco es solamente personal, es tanto personal como comunitaria, porque el llamado que nos hace Cristo es personal, pero también incide en una comunidad.
Y si nosotros no ejercemos este misterio, pues llevamos mucho tiempo hablando de iglesia, pero sin entender tampoco qué es ser iglesia. Y si se habla de los sacramentos que se fueron dados a la iglesia, es porque fueron dados a todos nosotros para que todos nosotros, unidos en una misma fe, podamos llegar también como un único pueblo de Dios a ese encuentro definitivo con el Señor. Pues que la gracia de los sacramentos nos ayuden a avanzar más en nuestro camino de fe para poder nosotros configurarnos más con la persona de Cristo. Que el Señor a todos ustedes en este día los bendiga.